Buenas, en este video lo que vamos a ver es lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. En esta situación tenemos árboles, personas caminando, supongamos que es una cuadra y que tendrá unos 80 metros de largo, y ese auto va a moverse a velocidad constante. Bien, lo que tenemos después son los que se llaman fotogramas, que serían distintos lugares de las posiciones que ocupó el vehículo o ese auto a medida que transcurrió el tiempo. Entonces las condiciones iniciales de ese vehículo es que empieza de una posición 0, que es lo que se conoce como X inicial o posición inicial. Después me da la velocidad constante que tiene ese móvil, que es de 10 metros por segundo. Y yo lo que puedo hacer es una tabla de valores mirando la situación. O sea, escribo la tabla y vemos. En tiempo 0 sería la posición inicial del auto, que me decía que era 0 metros. Posición 0, 0 metros. Y en esta tabla la tercera fila viene a ser la velocidad en metros por segundo, que dijimos que es constante. Cuando el auto pase los 2 segundos, va a estar en esta posición, pegado a la persona que va por la vereda, y va a ocupar va a estar a 20 metros del primer árbol. Y va a seguir teniendo los 10 metros por segundo. De esa manera, siguiendo, tenemos que a los 4 segundos tiene 40 metros, a los 6 segundos tiene 60 metros y a los 8 segundos tiene 80 metros. Y siempre la tercera fila va a mantener los 10 metros por segundo porque ese auto lleva velocidad constante. Entonces, se dice que un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme, que es una sigla en la que MR significa movimiento rectilíneo, o sea que me está diciendo que se mueve en línea recta. Y lo de uniforme, la U de uniforme, significa que el auto se mueve a velocidad constante, o sea que lleva un movimiento uniforme. En este caso y en estas condiciones, lo que va a suceder es que la velocidad media, que era el desplazamiento sobre el tiempo, coincide con la velocidad porque esta velocidad es constante. Por lo tanto, tanto la velocidad media como la velocidad son de igual módulo. Y de ahí surge lo que se conoce como la primera ecuación del movimiento, o ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, donde dice que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Esta es la ecuación que vamos a poder utilizar porque me relaciona la velocidad que lleva el móvil, el auto en este caso, con el desplazamiento que realiza él en cierto tiempo determinado. Entonces con esta ecuación yo puedo determinar cuánto tiempo pasó, qué velocidad llevó, qué desplazamiento recorrió en un tiempo determinado. Bien, si yo construyo una gráfica x de t, o x versus t, significa que en el eje vertical siempre va a estar la x, que es la primera letra que aparece en el símbolo del gráfico, y t, que sería el eje horizontal. Lo que estoy haciendo es agarrando la tablita de valores y graficando la posición que va adoptando el auto a medida que transcurre el tiempo con los que ya tenía en la tabla. Si yo analizo esta gráfica, posición en metros, tiempo en segundos, veo que los puntos al graficarlos, que acá se transforma en una escala y se hace un gráfico, veo que esos puntos quedan alineados. O sea que yo puedo decir que todos esos puntos están alineados, y ahí de esa manera yo ya sé que este movimiento, esta gráfica x en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme, va a tener esta forma de recta inclinada. Así que esta gráfica siempre va a ser una recta inclinada. Después lo otro que se puede hacer, que es esto que se desplegó aquí, yo hago una gráfica, le puedo calcular lo que se conoce en matemáticas como pendiente. La pendiente, por definición, es hacer delta de la magnitud vertical sobre delta de la magnitud horizontal. En nuestro caso sería el delta de la posición x que va adoptando el móvil, y delta horizontal sería delta t. Por eso acá se escribe una expresión para la pendiente como posición final menos posición inicial, que sería la diferencia vertical, y t final menos t inicial, que sería la diferencia horizontal. En el caso en esta situación, si yo quiero averiguar la pendiente, tomo dos puntos. En particular aquí yo tomé el segundo punto
y el quinto. Entonces me quedaría 80 metros menos 20 metros en el eje vertical. Y en el eje horizontal me quedaría 8 segundos y 2 segundos. Como 80 menos 20 da 60 metros y 8 menos 2 da 6 segundos, la velocidad haciendo esta expresión en la calculadora, 60 dividido 6, es 10 metros por segundo, que coincide con la velocidad constante. O sea que yo, calculando la pendiente de este gráfico, puedo obtener la velocidad si no me la dieran. En este caso ya me la daban y yo quería ver que coincidiera. Y aquí al costado está escrita la ecuación que vimos como ecuación de movimiento, para que vean que en definitiva esto justifica por qué es que esto pasa, o sea, porque es que la pendiente me da la velocidad. Cuando hago delta vertical, que sería delta x, dividido delta t, que es el delta horizontal, no estoy haciendo más que calcular la velocidad del móvil. O sea que si a mí no me dieron la velocidad y precisaría averiguarla, lo que tengo que hacer es la pendiente de esa gráfica. Y acá está escrito eso para resaltarlo. Si utilizando la misma tabla de valores de tiempo, posición y velocidad se me ocurre hacer la gráfica b de t en vez de la de x de t, o sea que aquí estaría en el eje vertical la velocidad por un lado y el tiempo en el eje horizontal, como siempre obtengo la misma velocidad, yo sé que para los distintos tiempos voy a obtener siempre el mismo puntito de 10 metros por segundo. Eso quiere decir que la gráfica velocidad en función del tiempo es una recta horizontal, como están viendo aquí, que me está mostrando que a medida que transcurre el tiempo siempre tiene la misma velocidad. A esta gráfica se le puede calcular el área. Por ejemplo, calcular el área de este gráfico, que sería en este caso un rectángulo. Cuando hago eso, como es un rectángulo, el área sería altura por base o base por altura, es lo mismo. El área en este caso sería la altura, que son 10 metros por segundo, multiplicado por la base, que son 8 segundos, y si hago 10 por 8 me estaría dando 80, y me daría la unidad de metros, porque este segundo que divide y este que multiplica se cancelan entre sí. Por lo tanto, me está diciendo que el resultado de esa área son 80 metros. Si voy a la ecuación y lo relaciono, es como haber despejado el desplazamiento, que me quedaría la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, concluyo que haber hallado esta área, lo que me está dando como información es cuánto se desplazó el móvil. Entonces, esto me sirve para saber, si no me dieran la información de cuánto se desplazó el móvil, pero sin embargo me están dando esta gráfica, yo sé que calculando el área de esa gráfica obtengo cuánto se desplazó. Aquí resalta eso en este cuadrito. Bien, entonces ahora voy a hacer el ejemplo 21.15, que me da esa gráfica, en que si leo la información que me da una gráfica velocidad en función del tiempo, b de t, en el que tiene de 0 a 4 segundos un valor de velocidad de 25 metros por segundo, porque está a la mitad entre el 20 y el 30, y a partir de ese momento, de los 4 segundos hasta los 8 segundos, tiene velocidad 0, o sea que estaría en reposo. Y la otra información que me da es la posición inicial. Voy a hacer la parte B y C y va a quedar para ustedes el ejercicio 21.16. La parte A del ejercicio 21.15 me dice que describa el movimiento del móvil mirando esa gráfica. Entonces vamos a ver un poquito la gráfica. La gráfica es una gráfica velocidad en función del tiempo, en que me está mostrando que la primera parte se mantiene una velocidad constante de unos 25 metros por segundo, mirando ahí por escala la gráfica, o sea que acá son 25, entonces todo este tramo de tiempo va a tener 25 metros por segundo, y por lo tanto describir el movimiento significa contar qué es lo que está pasando con el móvil a medida que pasa el tiempo. Entonces puedo poner que de los 0 segundos a 4 segundos el cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme.
porque me dice que el cuerpo se mueve en línea recta, y además si miro la gráfica yo estoy viendo que la velocidad es constante. Y por otro lado hay un segundo intervalo, en el que si miro la gráfica veo que de los 4 segundos en adelante hasta los 8 segundos se mantiene siempre igual, pero a una velocidad de 0, y tener 0 velocidad significa estar en reposo. Por lo tanto contesto que de los 4 segundos hasta a los 8 segundos el cuerpo está en reposo. Está en reposo o quieto, es lo mismo. La parte B, lo que me pide el ejercicio es que averigüe cuánto se desplaza el móvil en ese tiempo. Entonces lo que voy a hacer también es trabajar por sectores, por intervalos. En el primer sector, primer intervalo, tengo que hallar cuánto se desplaza. Básicamente tengo dos formas. Una forma es por la ecuación y otra forma es por el gráfico. Si me dan un gráfico, lo que debería hacer, yo sé que el desplazamiento del móvil es igual al área de la gráfica. Por lo tanto, el área, que en este caso es un rectángulo, esa área me tiene que dar lo mismo que el desplazamiento. Como esta área es un rectángulo, es base por altura. Así que acá la cuenta que hay que hacer sería la base, que son 4 segundos, por la altura, que vale 25 metros por segundo. Estos segundos se cancelan porque este multiplica y este divide, y entonces el desplazamiento del primer intervalo va a ser lo que dé 25 por 4. 25 por 4 puedo hacer la cuenta de calculadora, pero 25 por 4 es 100. Así que la respuesta aquí es 100 metros. Por lo tanto, sé que el móvil se desplazó 100 metros en el primer intervalo. En el segundo intervalo dijimos que estaba en reposo, por lo tanto no se está desplazando. Así que el desplazamiento del segundo intervalo es 0 metros. La otra forma de ver eso es fijarme que no forma ninguna área. Como en el segundo intervalo no hay área, el desplazamiento vale 0. Y por lo tanto concluyo que el desplazamiento total del móvil es de los 100 metros. 100 más 0, 100. Así que los 100 metros sería el desplazamiento del móvil, y esa es la respuesta a la pregunta de cuánto se desplazó el móvil. La parte C del ejercicio me pide que haga la gráfica X en función del tiempo. O sea que acá va X en metros y acá va T en segundos. Los segundos ya los tengo porque los copio de la gráfica. Serían 0,0, 4,0 y 8,0 segundos. Y para hacer esta gráfica aconsejo hacer una tabla, que parto de la letra. La letra me dice que parte de una posición inicial. Quiere decir que este móvil con ese movimiento va a partir de un tiempo 0,0 segundos y una posición inicial de 30,0. Después aquí iría 4,0 segundos, que es hasta donde va el primer intervalo. Y como habíamos calculado que en el primer intervalo se desplazaba 100 metros, entonces este pedacito de intervalo, el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme y se desplazó 100 metros. Por lo tanto, 100 metros más los 30 originales que tenía, lo puedo escribir acá así como X final es 100 metros, que es lo que se desplazó, más los 30 que ya tenía. Por lo tanto me está quedando de 130 metros. Así que acá iría 130 metros. Y después, por último, a los 8 segundos, que el otro tiempo, dijimos que esta parte está en reposo, sumar 130 más 0 es 130 también. Después que tengo la tabla armada, marco acá los valores, que sería 0,0, por acá estará el 30, y por acá 30, 60, 90, sí, por aquí va a estar el 130. Y entonces ahora 1 puntos, lo hago en color verde. Al 0 le corresponde 30, al 0 le corresponde 30, al 4 le corresponde 130. Esto se puede hacer a regla. Y por último, a los 8 también le corresponde 130. Y entonces la gráfica me estaría quedando una parte inclinada
que acá dijimos que tiene movimiento rectilíneo uniforme en el primer intervalo, y la segunda parte en reposo siempre está a 130 metros. Y ahí tenemos lista la gráfica X de t. Esta es la gráfica X versus o en función del tiempo. Bueno, suerte con el otro ejercicio.